Buenas noches, compañeros. Iniciamos el desarrollo de esta última hora correspondiente a Ciencias Sociales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Abigail, ¿cómo está? Lice, Buenas noches, licenciado. Beatriz, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Alejandro, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Erika, ¿cómo está? Muy Buenas noches, licenciado. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Narcisita, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Soy Karen Galvario. Tengo este teléfono es prestado para escuchar la clase, profe. Sí, porque estaba viendo, digo, ese nombre diferente, iba a decirle. Dicen buenas noches. Lice. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales, al igual que ya les había explicado. Se encuentra ya habilitado el foro correspondiente a la unidad número 3. Estamos ya, esta es la primera clase de la unidad número 3. Ya se encuentra habilitado de todas las asignaturas que yo les doy, ya se encuentran habilitados los foros, así que sigan leyendo y sigan desarrollando. Pese a que esos tienen ustedes durante un mes para desarrollar ese foro, esa pregunta que ustedes tienen ahí, pero no lo dejen para el último. Revisen, vean que pueden ya seguir desarrollando, haciendo alguna actividad. Obviamente bien estructurada, una respuesta bastante concisa en cuanto al tema que se les pregunta, y ustedes van a ver que tienen buenas calificaciones en esa actividad, que es prácticamente la más fácil que tienen durante toda la unidad. Iniciamos el desarrollo de las actividades dentro de esta primera semana de la unidad número 3. Vamos a ver en pantallas el documento. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento en relación a la tarea que ustedes tienen previstas para la presente semana. Tienen el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en unidad número 3. Vamos a iniciar viendo el Islam de Occidente. Vamos a ver correspondiente al tema número 1. Vamos a ver Arabia y los orígenes del Islam, la vida de Mahoma y el Islam clásico. Es lo que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. El contexto o el contenido de la presente tarea dice lo siguiente: desarrolle las siguientes preguntas. Primero, describa las características del Islam. ¿Cuáles serán las características del Islam? Los vamos a tratar en esta noche y eso les servirá para que ustedes puedan dar contestación a esa pregunta. La siguiente dice, ¿es lo mismo decir árabe o musulmán? La siguiente, describa los orígenes del Islam, y por último describa en un párrafo no menor a 30 líneas quién fue Mahoma. Incluso ustedes pueden investigar en internet quién fue Mahoma para que ustedes puedan ampliar toda la información necesaria. Prácticamente es una bibliografía lo que ustedes tienen que hacer ahí acerca de Mahoma. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Obligatorio, ya saben, tienen que cumplir la rotulación tal y como se les ha presentado, tal como está aquí. Esa es la rotulación que ustedes tienen que presentar para no tener dificultades en relación de calificaciones. Todo es calificado dentro de la tarea. Yo les voy calificando absolutamente todo, revisando todo. Tenemos aquí, recuerden que la entrega del documento, toda la tarea es hecha a mano, nada tienen que recortar, nada tienen que hacer en computadora, todo tiene que ser las estructuras de las tareas, todo 100% a mano. Deben igual revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 3 con el tema Arabia y los orígenes del Islam, la vida de Mahoma, el Islam clásico, correspondientes a la semana 1 del 24 de abril del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 24 de abril, la fecha límite de entrega el 31 de mayo, la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Son las actividades correspondientes a los intervalos que tienen ustedes para presentar la tarea correspondiente. Es una tarea bastante corta, promedio corta, que tienen ustedes que desarrollar en base, lo que sí es bastante fácil.
porque toda la información que ustedes necesitan para respuestas justamente se encuentra en el material de apoyo, excepto parte que ustedes tienen un poquito más que investigar acerca de la biografía de quién fue Mahoma. Es un poquito de investigar el resto. Se encuentra toda la información pertinente en sus actividades, en su material de apoyo que tienen ustedes en el aula virtual. Iniciamos el contenido de las actividades. Vamos a iniciar viendo acerca del famoso Islam de Occidente. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a esta religión que también se propagó. No solamente fue una religión, sino fue una combinación de cultura, un intercambio de saberes, de ciencias, de tecnología, de arquitectura, una serie de estructuras que también se fue enriqueciendo en esta expansión del Islam por toda Europa hasta llegar a la península ibérica, que es España. Todo lo que es la música flamenca, todo lo que es la música española, que como tal que nosotros la conocemos, también es parte de la cultura del Islam. Los árabes fueron quienes aportaron bastante al enriquecimiento de esta música española que la conocemos como tal. Como dato curioso, Arabia y los orígenes del Islam, a contrario del cristianismo que se demoró casi 4 siglos en expandirse y aliarse con el poder político, el Islam, por el contrario, creció de manera fulgurante y desde sus inicios estuvo ligado al poder político, pues su fundador, Mahoma, fue a su vez líder religioso y político, con tal éxito que al momento de su muerte en el año 632 había logrado unificar toda la península arábiga, y un siglo después de su muerte el imperio islámico se extendía desde el océano Atlántico en el oeste hacia Asia Central en el este. Arabia, una península seca rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el océano Índico, tenía, cuando nació Mahoma, en el año de 577 a 571, pocos habitantes, todos de habla árabe, que eran o pastores nómadas, llamados beduinos o pueblos sedentarios que practicaban la agricultura y el comercio en los oasis del norte o en las tierras más fértiles del sur, donde hoy prácticamente están las ciudades de Yemen y también de Omán. Estas tribus vivían en constantes guerras y no constituían un estado. Practicaban una religión politeística o politeísta. Obviamente que quiere decir que tenían varios dioses. Dentro de ellos piedras, estrellas, árboles y objetos eran dioses o demonios. La principal ciudad era la Meca, activo centro comercial y también religioso para los politeístas árabes, ya que contenía el pozo de Zamzam o Kaaba, una construcción cúbica alrededor de una roca negra, sitios a los que se veneraba como dioses. Ya tenían estos sectores como tótems en los cuales obviamente se veneraban. Aquí tenemos, y de hecho, vean, ni siquiera para que vayan a consultar, tienen que ampliar este tema. Aquí tienen la vida de Mahoma, tienen parte de la biografía. Entonces, prácticamente todo tienen aquí. En la Meca, hacia el año 570, nació Mahoma, huérfano, fue criado por su tío Abu Talib, que lo llevaba en sus viajes de comerciante, oficio al que también él se dedicó. A los 25 años se casó con una viuda rica, Jadishka, con la que pasó a una vida acomodada. A los 40 años, Mahoma llegó a la conclusión de que el politeísmo supersticioso de los árabes era un error y que solo había un Dios, Alá, al que se debía adorar. Entonces, al año 610, anunció que él era el enviado de Dios, como lo había sido Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret, pero que él, Mahoma, era el mayor de todos. Atrajo a seguidores, pero también burlas y enemigos, y en el año 622, tras la muerte de Jadishka y Abu Talib, huyó con un gran grupo de prosélitos armados a la ciudad vecina de Medina. Esta migración es conocida como la Égira y se la considera el primer año del reinado de Mahoma como gobernante secular, así como líder religioso, e inicio del calendario musulmán.
Tras apoderarse de Medina, Mahoma impuso a través de ataques a las caravanas y pueblos cercanos su poder y su doctrina, que fue el Islam. Las condiciones socioeconómicas le ayudaron. Los árabes sentían la necesidad de unificarse en un estado que creció y se hizo un imperio por la debilidad de sus vecinos y de su propio espíritu guerrero. En el año 630, la Meca fue recuperada por los maometanos. El santuario de Kaaba fue inmediatamente consagrado a Alá. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. Al morir Mahoma en el año 632, el Islam dominaba Arabia, cuyas tribus habían unificado. Como no tuvo herederos o un heredero varón, estallaron disputas por la sucesión, pero al final triunfó el suegro del profeta, Abu Bakr, primer califa a suceder, quien obviamente estableció el poder. Aquí nosotros tenemos un croquis, un mapa de dónde fueron los territorios donde se expandió el Islam. La expansión durante el año 632, la expansión durante el año 650 y la última expansión durante el año 715. Ahí nosotros podemos ver, incluso, como les había dicho, estuvieron presentes incluso en la mayoría de lo que hoy es Europa. Estaban ellos presentes. El gran imperio islámico y sus etapas de expansión, aquí podemos observar por colores cómo estuvieron divididos en cada uno de los tiempos que se establecieron. Ahora vamos a ver un poquito del Islam clásico. ¿Cuál es el Islam clásico? Y más adelante vamos a ver un poco más, tanto de los aportes positivos, pero también de algunas cosas negativas en relación de género más que todo. Se conoce como Islam clásico al periodo de 9 siglos de expansión cultural, religiosa y militar de la civilización islámica que comienza con Mahoma y llega hasta el siglo XV, cuando en un extremo del Mediterráneo empieza el apogeo del Imperio Otomano. Esto es la toma de Constantinopla en el año 1453, y en el otro termina la presencia musulmana en España. Esto es la caída de Granada en el año 1492. Las tribus árabes unidas bajo el mandato de los califas, cuya sucesión no fue siempre tranquila, por lo que a menudo hubo guerras civiles, expandieron la religión islámica y conquistaron en pocos años, esto es del 697 al 708, casi toda el Asia Menor, Egipto y el norte de África. Habían condiciones en estos pueblos que favorecían la aceptación del gobierno árabe. Ayudaba también la táctica de controlar las rutas del comercio y la gran habilidad para pactar con el enemigo y convertir a las clases altas en sus colaboradores. Las provincias estaban gobernadas por los emires, siempre nombrados por los califas, quien también designaban a los codíes o jueces. La lengua árabe se difundió rápidamente por todos los lugares conquistados, así como su moneda, que fue el famoso dinar en aquella época. La deuda que nosotros tenemos con el Islam es muy amplia. Vamos a ver todas las actividades, vamos a ver toda esa amplia estructura que tuvo el Islam, y obviamente que prácticamente enriqueció las culturas de todos estos territorios que estuvieron ocupando. El mundo actual tiene una gran deuda con el Islam y los árabes. En cuanto a la ciencia, la cultura fue a través de ellos que ligaron al mundo medieval hasta nosotros. Vamos a ver por qué. En primera instancia, el conjunto de obras de ciencia, filosofía y literatura de los clásicos griegos. Los sabios musulmanes tradujeron al griego al árabe y comentaron gran parte de esas obras, desconocidas en Occidente. Luego la mayoría de esas obras fueron traducidas al árabe, del árabe al latín en España, y se conocieron en Europa. Otra de los legados que tenemos del Islam es la propagación y perfeccionamiento de la aritmética decimal, requisito para el posterior desarrollo de las demás ciencias.
A los hindúes debemos el gran hallazgo de expresar todos los números por medio del 10, eso quiere decir por medio de 10 símbolos. Pero ellos no dejaron nada escrito y fueron los árabes quienes los recogieron y aplicaron. El tratado más antiguo es el de Mohammed Musa a Khwarizmi durante los años 780-850 a.C. Otra de los legados es la invención del álgebra con otro tratado del propio Al-Khwarizmi. La introducción del método experimental en la ciencia fundamental que utilizamos hasta ahora en la mayoría de los procesos de investigación. En las tesis utilizamos mucho el método experimental. Otra de las herencias es la síntesis aristotélica de Avicena, que se estableció durante los años 980 y 1037. La separación de la teoría, de la teología y la filosofía por Averroes durante el año 1126-1198, maestro además de matemática y medicina. Y por último, una serie de técnicas en química, física, minería, metalurgia, arquitectura y muchas otras disciplinas aplicadas a las ciencias, que también ellos fueron perfeccionando y que nos dejaron como legado, no solo para estos continentes, sino para el mundo entero, que nosotros lo utilizamos hasta la actualidad. Eso como el legado que ha dejado el pueblo, esta determinación del Islam. Vamos a analizar un poquito más, vamos a ir viendo. En sí, aquí nosotros podemos ver una estructura, un palacio construido por los árabes, donde prácticamente se destacan las cenefas, los arcos, la construcción de palacetes, de torres, que guardan diferentes cenefas muy detalladas y que obviamente sirvieron de mucho para también las estructuras que se construyeron dentro de las casas que nosotros tenemos hasta la actualidad, incluso dentro de nuestro territorio, en las casas patrimoniales, todos los arcos, cenefas, una serie de cosas más. ¿Qué es el Islam? El Islam es una de las grandes religiones monoteístas del mundo, al hablar ya de monoteísmo de un solo Dios. La segunda en importancia luego del cristianismo. Tiene alrededor de 1.800 millones de fieles en el mundo entero, 25.000 de la población global. Se trata de una religión abrahámica como el judaísmo y el cristianismo. Sus religiones hermanas identificadas con la tradición espiritual inaugurada por el primer patriarca judío Abraham, quien había nacido alrededor del año 1813 a.C. Sin embargo, el Islam se distingue de las otras dos en la elección de su profeta, Mohammed, y su libro sagrado, el Corán, aunque también acepta como textos sagrados al Torá judía, el Pentateuco cristiano, el Salmo bíblico y el Evangelio. El Islam venera de manera exclusiva a Alá, cuyo nombre proviene de la voz semita, él, empleada también en la Biblia. Su Dios es único y no se toleran sus representaciones, juzgadas como idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe musilm, que significa se somete, y se dividen en 4 ramas de religiones que vamos a ver que son las siguientes. Tenemos el asunismo. La rama mayoritaria a nivel mundial son devotos tanto del Corán como del Sunnah, de allí su nombre. La colección de dichos y hechos atribuidos al profeta Mahoma, según su interpretación, el profeta le debería suceder como líder del Islam, un árabe de la tribu del Quraysh, de la cual él mismo procedía. El chiismo, aunque representa entre 10 y 15% de la población musulmana mundial, es la segunda rama más importante del Islam, y sus seguidores entienden que el profeta Mahoma le sucedió el califa Ali Abi Talib, por lo que chiita significa partidario de Ali, en árabe Achid u Ali. Tenemos el siguiente, el yarijismo. La tercera en importancia, su nombre significa el que se sale, Jariyí, ya que sus orígenes provienen de una división en el seno del chiismo.
en el año 657, a diferencia de los chiíes y suníes, quienes tenían ideas conservadoras de quién debía ser el líder de los musulmanes. Los jayiríes consideraban que esta debería ser una decisión libre de la comunidad. Su doctrina parte de que ningún musulmán puede tener fe y obrar mal al mismo tiempo, incluso si se trata del califa, quien debería en ese caso ser destituido por el propio pueblo. Y tenemos el último, el sufismo, nombre empleado para diferenciar grupos esotéricos ortodoxos o heterodoxos vinculados al Islam, por lo cual en su inicio no fue reconocido como parte del cuerpo oficial de la religión. Según los seguidores del sufismo, Mahoma había inaugurado el camino Arik, del cual hay antecedentes en el Corán, un conjunto de métodos, formas y ritos de purificación del alma, interpretación mística y de la relación de Dios con el cosmos. Así se diferencia el resto del Islam, en que persigue la proximidad de Dios mediante la santidad o el walayá. Esto en cuanto a la división del Islam y cómo está constituido el Islam. Historia del Islam, vamos a ver cómo se difundió, cuál fue el origen de esta religión. La teoría del Islam es vasta y compleja, como suele ser en el caso de las grandes religiones. Tuvo un enorme impacto en la política y en la sociedad de su religión de origen y en el mundo entero. Sus orígenes se remonta a la península arábica en el siglo VII con la llegada del profeta Mahoma, a lo que estaba poblado por diversas tribus y comunidades nómadas y seminómadas, como los beduinos y pequeñas poblaciones de agricultores que ocupaban los oasis del norte de las zonas más fértiles y densas del sur, hoy lo que son los territorios de Yemen y Omán. Estos pobladores seguían sus propias religiones politeístas, eso quiere decir que tenían muchos dioses, y eran judíos, cristianos y seguidores de zoroastrismo. Tenían como ciudad sagrada la Meca, donde estaba el muro sagrado de Zamzam y el templo de Kaaba. En las afueras de la ciudad, Mahoma tuvo una revelación religiosa a sus 40 años y se dedicó a predicar la que según él era la antigua y verdadera religión que judíos y cristianos habían degradado. Así unificó la religión y dio inicio al Estado musulmán. Con su muerte en el año 632, ese Estado quedó en manos de sus sucesores, los califas, quienes fueron los encargados de llevar la religión más allá de lo determinado. Entre los siglos 6 y 7, el recién nacido período islámico conquistó desde la India del norte de África, Asia Central, hasta la península ibérica y el Mediterráneo. Durante 3 dinastías sucesivas, los califas ortodoxos, los califas omeyas y los califas abasidas. En el año 945, los selúcidas o turcos musulmanes se apoderaron del imperio, iniciando así su decadencia, caracterizada por la descentralización política y la pérdida de territorio. Luego de vencer a los británicos en el año 1071, los musulmanes se enfrentaron a los reinos cristianos de Occidente en una serie de conflictos conocidos como las cruzadas, que nosotros llamamos a ver dentro de las historias. La cruzada fue los ejércitos organizados por el Imperio Español, quienes trataron de recuperar, obviamente, respaldados por los romanos, obviamente, los ejércitos cristianos que ellos organizaron, recuperaron todos los territorios europeos y especialmente los que hoy son de territorios españoles. A su término surgió Saladino durante el año 1138-1193, quien unificó el califato y recuperó las tradiciones ortodoxas, impulsando la edad dorada del Islam. Esta culminó con la invasión de los mongoles desde el este, quienes acabaron con el califato abasí, pero eventualmente se convirtieron al Islam, esparciendo la religión a nuevos confines de lo que en ese entonces sería la estructura de Euroasia.
el surgimiento de los poderes, de los poderosos imperios europeos durante el siglo XVIII y XIX sentenciaron el punto final del Islam como potencia mundial. El último de sus representantes políticos fue el Imperio Otomano, disuelto luego de la Primera Guerra Mundial y segmentado en una serie de protectores europeos. El Islam llega al siglo XXI en un estado de dispersión, con prácticas variadas en naciones más o menos ortodoxas e incluso una presencia considerable en naciones occidentales. Además, sufre la mala fama del radicalismo terrorista, surgido con el enfrentamiento entre Estados Unidos, con agrupaciones fundamentalistas como el Al-Qaeda o Estado Islámico, Daesh. Entonces aquí tienen ustedes ya donde prácticamente inicia todo este proceso, este proceso también radicalista contra de los Estados Unidos, donde se establece todas estos conflictos que se vienen dando, desde dónde nacen estos conflictos. Vamos a ver qué es el Corán en esta parte. Vamos a ver en qué consiste este libro, al cual le denominan el Corán. El libro sagrado de los musulmanes es el Corán, también llamado Al-Corán o Corán, donde estaría contenida la palabra de Alá, revelada al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel, Gibril en idioma islámico. Estando vivo el profeta, sus enseñanzas se transmitieron oralmente o transcritas en soporte de cuero, palma, hueso y entre otros materiales, hasta que se compilaron en papel durante el califato de Uthman ibn Affan, cuando se formularon en sus 14 capítulos modernos, divididos a su vez en versículos. En el Corán hace referencia a personajes míticos de la tradición cristiana y hebrea como Adán, Noé, Abraham, Moisés o incluso Jesús de Nazaret, quienes son tenidos como profetas de Dios, es decir, profetas islámicos. Sin embargo, es Mahoma en la tradición islámica quien tiene, por decirlo así, la última palabra. El Corán se escribió en árabe clásico, idioma en el cual suele recitarse durante la liturgia, aunque hoy en día ha sido traducida a innumerables idiomas. Las traducciones se consideran versiones del original, nunca equivalentes al mismo, con un valor puramente didáctico y educativo. En cuanto a las creencias del Islam, el Islam, dígame. Licen, buenas noches, Licen. Disculpe, tenemos que hacer un resumen de este personaje Mahoma, la biografía de él. Claro. Ya. Una petición, Licen. ¿Será posible? Dígame. Sí, bueno, en el deber dice que tenemos que hacer un resumen de 30 líneas en la biografía de... 20 nomás es. 20. Sí, 20 nomás es. No es 30. No. Porque son 20 liñitas nomás. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que resumir, tienen que sacar lo más interesante, lo más importante. Obviamente que no me van a poner todo al pie de la letra, en relación. De pronto me equivoco. Ya, sí, Licen, eso le decía, Licen, una petición. Dígame. ¿Será posible que podemos hacer un resumen de unas 15 líneas nomás? ¿Será posible por esta vez? Porque tengan en cuenta que, bueno, trabajamos, algunos venimos de noche, muchas veces no tenemos ni tiempo ni para la familia. ¿Será posible? Ya, por esta vez, solo por esta vez y por su pedido, les permito que hagan de 15 líneas. En todo caso, ustedes en las tareas, en la parte, porque yo, como son varios cursos, son varias disciplinas en las cuales estoy inmerso dentro de la institución, entre paréntesis, al final, ustedes me ponen resumen aprobado de 15 líneas, para yo recordarme de lo que usted me acaba de pedir. Como seguimos avanzando, como tengo que calificar, como después son varias tareas que tengo que calificar, muchas veces me olvido. Y de pronto yo le veo y no cumplen con las especificaciones y de pronto yo me olvido y les califico mal. Entonces, al final del resumen, ustedes me ponen aprobado por el docente 15 líneas y si acabado entre paréntesis. Eso es todo. Con eso yo me recuerdo y les califico lo que es. ¿Sí? Ya, licenciado, muchísimas gracias. Eso ¿Ya? nomás.
No se preocupen. Entonces ya. Gracias. Pero gracias. solo por esta vez no se me vayan a acostumbrar, porque en sí los deberes son bastante pequeños, no es de una semana para otra, ustedes tienen prácticamente un intervalo de un mes, obviamente que no tienen que dejarse acumular para el último, pero tienen el tiempo necesario para hacer estos deberes que son bastante pequeños. Sí, Licen, y disculpe, otra pregunta más. Dígame. El otro lunes de clase, Licen, porque es feriado. Claro que hay clases. Nosotros estamos en virtual. No me dejan descansar, oiga. Yo estoy igual que ustedes. Yo no tengo descanso, ustedes tampoco tienen descanso. Así es que estamos trabajando por igual. Ustedes tienen el trabajo de escucharme, yo tengo el trabajo de explicarles clase. Entonces, de esa manera, no, para el primero no, imposible, no nos han de dar vacaciones. O en caso de que nos den vacaciones, bueno, ustedes se van de vacaciones, pero ya a mí me toca mandarles grabando la clase, que eso sí es obligatorio dentro de la institución. Así es que de que no me salgo de trabajar, no me salgo de trabajar. Así es que, bueno, sobre todo cualquiera de las dos formas ya le hemos de estar comunicando qué es lo que pasa con el lunes 1 de mayo. Ya, Licen, muchísimas gracias. Continuamos entonces en cuanto a las creencias del Islam. El Islam cree en la existencia de un único Dios, que es Alá, creador, sustentador y soberano del universo, el cual se ha revelado a distintos profetas desde el inicio de los tiempos, siendo uno de ellos incluso Jesús de Nazaret. De hecho, las cualidades de los musulmanes le atribuyen a Dios no son muy distintas a las que de los judíos y de las postulaciones de los cristianos, aunque son con diferentes consideraciones, con diferentes temáticas. Entonces siempre guardan una correlación entre sí. Por ejemplo, el Dios del Islam es único e indivisible, a diferencia del dogma de la Trinidad cristiana. Además, es irrepresentable, por lo que no permite el culto a imágenes o representaciones, como si hace el cristianismo, en este caso la religión católica, al menos los católicos con su santoral. Además, su texto sagrado, el Corán, es el único no tergiversado a lo largo de los años hasta la actualidad. Por otro lado, el Islam cree que en la existencia de los ángeles, que son criaturas divinas que sirven de intermediarios entre la humanidad y el Creador, en este caso Alá, y que jamás desobedecen sus mandamientos. También cree que la predestinación y en la voluntad de Alá está detrás de todo lo que ocurre, perjudicial o beneficiosa, ya que aquello que él no desea que ocurra no puede ocurrir. En último lugar, el Islam cree en una vida luego de la muerte, eso quiere decir en la resurrección, así como en un juicio ante Alá, en el que cada persona le será entregado por los ángeles un libro con sus obras terrenales o con sus pecados. Esto ocurrirá el día de la resurrección, o ya al-Qiyam. Eso en cuanto a la creencia del Islam. Entonces aquí tenemos igual la simbología del Islam. Nosotros podemos ver aquí, prácticamente es una bandera roja con una luna invertida del lado izquierdo con una estrella. Esa es la simbología que tiene en relación al Islam. De esta manera, mis queridos amigos, hemos visto una serie de temáticas que son bastante interesantes. Es bueno conocer una serie de preceptos religiosos que también han venido desde afuera, han venido desde Medio Oriente, tienen diferentes posturas, tienen diferentes creencias, tienen similitudes, tienen diferencias, acabamos de ver, hay determinadas similitudes, pero también hay determinadas diferencias en relación a la expansión de todos estos procesos teológicos que se han venido hasta nuestra actualidad. De esta manera, mis queridos Buenas amigos, noches, licenciado. Quería hacerle una pregunta. dígame, que ya se acaba el tiempo. Sí, Diga. verá, es que no sabía cuándo serán los exámenes de la segunda unidad. Los exámenes de la segunda unidad yo acabé de explicar y puede volverlo a repetir cuantas veces quiera en la presente clase. Es la siguiente semana, déjenme ver. A mí me dijeron que es desde el 2 al 8, del 2 al 8. Del 2 al 8 está, de mayo, está determinado. A ver, no, perdón. Estoy en abril. Ya. Sí, del martes 2
Al lunes 8 sé que está dispuesto los exámenes. Eso quiere decir que ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días para poder dar esos exámenes. Yo ya les expliqué cómo tienen que entrar, ya les expliqué cómo tienen que hacer todas esas cosas. Entonces, si es que de pronto, por Ok, Licen, muchas gracias. si es que por obvias circunstancias ustedes no alcanzaron a revisar, no alcanzaron a entrar a tiempo a la explicación, ustedes pueden revisar la clase en su aula virtual y ver cómo les estoy explicando cómo tienen que ingresar a las al examen que les toca. Yo les expliqué ya incluso en clases anteriores, yo ya les hice una práctica cómo tienen que ingresar. Por cada unidad hay un foro que está en el inicio y hay un test que está hasta el final, hasta la 4ª semana. Eso es todo. Se van hasta, en cada unidad, se van hasta la parte final, hasta la 4ª semana, y ahí va a estar, al final de los finales, va a estar test. Test, cuestionario, examen, significa lo mismo, es lo mismo. De que tienen que rendir un examen, tienen que rendir un examen, como lo llaman. Entonces, de esa manera, señores y señores, me despido de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que descansen y nos vemos en las siguientes clases. Gracias, Licen.